Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo, en esta ocasión, lengua española. Y concretamente vamos a estudiar hoy las palabras, los fonemas, lexemas, morfemas, sufijos, morfemas flexivos, prefijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que muchos de vosotros tenéis dudas, vamos a dejarlos claros hoy. Vamos a comenzar con el vídeo. Todos sabemos lo que son palabras. No vamos a definirlas, porque sabemos que perro es una palabra, que gato es una palabra, mesa es una palabra, libro es una palabra, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que la palabra es la unidad básica, esencial, de comunicación. Con las palabras nosotros podemos referirnos a objetos, a personas, a cosas, a conceptos, a acciones, comer, saltar, jugar, estas son acciones. Objetos como mesa, silla, lápiz, etcétera, a personas, niño, adulto, viejo, todo esto son palabras. Y sabemos lo que son las palabras. Y las utilizamos para comunicarnos, para transmitir una información. Sin embargo, las palabras, a su vez, están compuestas por otras estructuras inferiores. Mirad esto. La palabra mesilla hace referencia a una mesa pequeñita. Esto no es una mesa, es una mesilla. Yo puedo poner también la palabra mesa. Mesa. Fijaos que entre mesilla y mesa hay una diferencia en la terminación. Según esa terminación, hago referencia a un objeto o hago referencia a otro diferente. La palabra lobo o lobos, yo puedo decir también loba. Estoy teniendo aquí una serie de letras que pongo y que hacen que cambie el significado. Bueno, pues las palabras están formadas por monemas. Fijaos en esto. Los monemas son las unidades más pequeñas que tienen significado. En la palabra mesa y mesilla, esta raíz, no quiero introducir todavía conceptos, estas letras, mes, hacen referencia a un objeto. De tal forma que si le pongo la terminación illa o la terminación a, aclaro cuál es el objeto. Estos trozos en los que yo divido la palabra se llaman monemas. Pasa lo mismo con la palabra lobo, o loba, o lobos, o lobas. Según los trozos en los que lo divida, tengo una información o tengo otra. Aquí, con este trocito, que ya ahora veremos cómo se llama, qué nombre técnico recibe, que es la letra O, estoy indicando que se trata de un animal masculino. Mientras que si le pongo el trocito A, estoy indicando que se trata de un animal femenino. Con el trocito S, ahora veremos qué nombre recibe. Vuelvo a repetirlo. No se llaman trocitos, tienen otros nombres. Ahora veremos técnicamente cómo se llama todo esto. Lo que quiero es que pilléis la idea. El trocito S me dice que estamos hablando de más de un lobo. Aquí a loba le puedo también añadir la terminación S y estaríamos hablando de más de uno. Estos trocitos, fijaos bien en esta idea. Estos trocitos en los que yo divido a las palabras se llaman monemas. En el ejemplo que yo he puesto, el trocito más grande, mes, hace referencia a un objeto, a una mesa, hace referencia a un tipo de mueble que tiene 4 patas y una base en la que pongo pues, los vasos, los platos o lo que sea. Y el monema illa o a hace referencia a un tipo concreto de mesa. En el caso del lobo o de la loba, pasa lo mismo. Hay un trozo de esa palabra que es el más grande, lob, un monema que es el más grande, digamos que es el principal, y me da la idea de que estamos hablando de un animal que tiene colmillos y que aúlla.
el lobo. Y luego los otros monemas hacen referencia a si se trata de un macho, de una hembra, si es uno o si son muchos individuos. Pues bien, la idea que tenemos que coger es, las palabras se dividen en monemas, ¿vale? Los monemas son los trocitos de palabra que tienen significado. Son las unidades mínimas que tienen significado, ¿vale? Por debajo del monema no hay significado. Si yo, en vez de coger mes, cojo solamente la M, esto no me da no me está dando un significado, no me está diciendo nada. Otro ejemplo, mirad este. Panadero, panadero, pan, panadería, panadería. ¿Vale? Tenemos aquí la palabra pan que se repite, ¿verdad? Sí. Y luego ya después hay otras letras que introducimos, otros monemas, que me están precisando el significado de la palabra. Esto, que a su vez se puede descomponer de otra forma, me está diciendo que se trata de un lugar, mientras que esto me está diciendo que se trata de una persona. Y concretamente, este otro monema me está diciendo que es un hombre, no es una mujer, no es panadera. Bueno, pues a lo que yo me refería es que si yo en vez de coger el monema pan cojo solamente la letra P, esto no tiene significado. Y si cojo la P y la A, tampoco. El significado más elemental, las letras que tengo que coger para que tengan el significado más básico son la P, la A y la N. Entonces, un monema es la unidad que tiene el mínimo, la unidad más pequeña que tiene significado. Por debajo de eso ya no hablamos de moneda, de monema. Para que sea un monema tiene que tener significado. Aunque luego después lo precisemos y lo hagamos más exacto. Por ejemplo, al decir panadero o panadería ya tenemos o mesa o mesilla. Si decimos mesa tenemos el significado más exacto que si decimos mes. O si decimos mesilla, el significado es más completo que si decimos mes. Pero si cogemos la M sola, aquí no hay significado. Mientras que con la MES ya nos estamos haciendo la idea de que estamos hablando de un tipo de mueble. Bueno, pues, en resumen, las palabras se dividen en monemas, que son las unidades mínimas que tienen significado. El monema tiene significado, aunque no hayamos precisado exactamente de qué se trata, pero tiene algo de significado. Por debajo del monema ya no tenemos un significado. La letra P sola, en este ejemplo que he puesto, no significa nada. Y esta M sola tampoco significa. La L de lobo o de loba tampoco significa nada sola. Necesito la L, la O y la B para saber que estoy hablando de un mamífero que tiene unos colmillos muy impresionantes y que como te descuides te da un bocado. ¿Entendemos la idea? Bien, pues los monemas los podemos clasificar en dos tipos: lexemas y morfemas. Ojo a esto. Hemos dicho que tenemos la palabra y que la palabra está formada por monemas. Y a su vez esos morfemas pueden ser o lexemas o morfemas. ¿Vale? Palabra formada por monemas. Esos monemas pueden ser lexemas o pueden ser morfemas. El lexema, que también recibe el nombre de raíz, se llama lexema o raíz. ¿Vale? Cualquiera de esas dos denominaciones es válida. Bueno, pues esto aporta el significado básico de la palabra. Por ejemplo, en el ejemplo que yo he puesto de panadería, panadero, pan, todo esto, ¿no? El lexema, es decir, la parte que se repite, es pan. Todas estas palabras derivan de pan y me da el significado básico. Sé que estoy hablando de algo que tiene que ver con el pan. El panadero tiene que ver con el pan, la panadera también, la panadería y el propio pan.
esa palabra, ese trozo de palabra, ese monema que da el mayor significado, a eso se le llama lexema. Lobo, loba, lobos, lobito, lobatón, todo eso deriva de lob. Esa sería la raíz o el lexema. A ver, que lo pongo aquí. Lobo, lobezno. ¿Habéis visto la película? Lobatón, lobito, etcétera, etcétera. Todos, si os fijáis, tienen como raíz lob. Lob. Bueno, pues este lob me da el significado de que estoy hablando de un animal mamífero que aúlla y que tiene colmillos, del lobo. A esa parte de la palabra, a ese monema, que es el más importante, porque el que me está dando el significado básico, a eso se le llama raíz o también lexema. Y a lo demás se le llama morfema. El morfema me está completando la información que me da el lexema. El lexema aquí, en este ejemplo, me está diciendo que estamos hablando de un mamífero, del lobo. Vale. Aquí, este morfema, la O, me está diciendo que es un individuo masculino, que no es femenino. Estos me están diciendo si son más jóvenes o más viejos. Este me está diciendo que es pequeñito. Entonces, fijaos cómo el morfema me completa la información del lexema. Panadero, panadería, pan, todo esto. Lexema, pan y el resto son morfemas. Me están dando información de que se trata de un hombre que se dedica a hacer pan, que es un hombre o que es una mujer o que es un local donde se vende pan. ¿Entendéis? Esos morfemas me dan información sobre el concepto que ya me ha dado antes la raíz o lexema. Por eso decimos que vamos a repetirlo para ir memorizándolo al mismo tiempo que estamos hablando. Tenemos, vamos a coger mi lápiz mágico, tenemos la palabra que se divide en monemas, ¿vale? Monemas, en trozos, ¿vale? Pero esos trozos son, los monemas son los trozos que tienen, los trozos más pequeños que tienen significado, ¿vale? Que tienen significado. ¿Qué significado tiene la letra O? Hombre, la letra O tiene significado de que es un masculino, es un lobo macho. La letra A tiene el significado de que es una loba hembra. La letra S me está diciendo de que hay más de un lobo. Puede haber 2, 3 o más. Entonces, son monemas porque me aportan un significado. ¿Vale? Las palabras se dividen en monemas. Y esos monemas pueden ser o bien la parte más importante, que se llama lexema o raíz, o bien todo lo demás que se llaman morfemas. Esos morfemas me dan información adicional sobre la raíz. En este ejemplo que he puesto aquí, de panadero o panadería o pan, me está diciendo, esos morfemas me están diciendo si se trata de un hombre, si es de una mujer, si es de un lugar, ¿entendemos? Pues, en resumen, esta es la base sobre la que vamos a empezar a estudiar. Las palabras se dividen en monemas y los monemas, a su vez, en lexemas, que también se llaman raíz, o morfemas. ¿De acuerdo? Mirar otro ejemplo antes de terminar con este apartado. Por ejemplo, niño. Uy, a ver cómo escribimos esto aquí. Niño, ¿vale? Puede ser niño, o puede ser niña, o puede ser niños, o puede ser niñato o niñatos. ¿Veis? La raíz o lexema me está diciendo que se trata de una persona joven y luego los morfemas me están indicando si es masculino, si es femenino, si es uno o varios, si es en forma despectiva, es un niñato, si son varios niñatos. ¿Entendéis? El lexema me dice de qué se trata, de una persona joven. Y los morfemas me dan mayor información sobre esta raíz, diciéndome si es uno o varios, masculino, femenino.
despectivo, cariñoso, niñito, hito, ¿entendéis? Bueno, pues de eso se trata. Bien, he borrado la pizarra y he hecho aquí un pequeño esquema de lo que estábamos hablando. Las palabras se componen de monemas y estos a su vez pueden ser o lexemas, también se llaman raíz, está este paréntesis aquí, o pueden ser morfemas. Y los morfemas los podemos clasificar en dos tipos. Hay dos tipos de morfemas. Los morfemas independientes y los morfemas dependientes. Los independientes no varían nunca. Por ejemplo, la palabra los, la palabra contra, la palabra ni, la palabra y, todas estas palabras así cortas, por ejemplo, contra, ¿vale? Pepe contra Luis. Este contra nunca cambia, no se pone contro o contras, ¿no? O contrita, no se dice así, ¿no? Son palabras que no cambian. Por eso se llaman morfemas independientes. Mientras que los dependientes sí cambian. Y eso es lo que hacen es modificar el significado del lexema. Nos añaden más información. Por ejemplo, nos dicen si es de género masculino o femenino, de número singular o plural. Lo que hablábamos antes. Por ejemplo, la palabra lobo. Lob, va. Lob, bo. Lob, vos. Lob, vas. Estos morfemas sí son dependientes porque nos están, porque pueden variar y al variar, si en vez de una O es una A, o si tienen S o no tienen S, nos están diciendo si estamos hablando de singular, de plural, de masculino, de femenino, ¿vale? Mientras que otras palabras no cambian. No te doy ni pera ni melocotón. El ni no cambia nunca. No te doy ni pera ni melocotón. No digo ni pera o no nupera. No le cambio las letras. Por eso se dice que es un morfema independiente. Mientras que los morfemas dependientes sí cambian, como podéis ver aquí, y al cambiar nos están dando información más precisa sobre esa raíz o lexema. Bueno, pues añadiendo un poco más de información a lo que hemos hablado, resulta que los morfemas dependientes pueden ser o flexivos o derivativos. Los flexivos se añaden al lexema, a la raíz, y completan el significado. Por ejemplo, esto que hemos puesto aquí, loba, se añade a la raíz y nos completa el significado. Nos está diciendo que es un mamífero, que tiene colmillos, que pega bocados y que aúlla, pero que es femenino. Mientras que lobo nos está diciendo que es masculino. O lobos, que son masculinos, pero que además son varios. O lobas, que son femeninos, pero que son varios. Entonces, cuando se añaden a la raíz, que también se llama lexema, recordadlo, y nos completan ese significado, se llaman morfemas flexivos, ¿vale? Flexivos. Pero luego tenemos los morfemas dependientes, pero no flexivos, sino derivativos. Y estos lo que hacen es que también se añaden al lexema, pero varían el significado. Ya no nos están dando información, sino que están creando una palabra nueva. Una palabra nueva. Mirad estos ejemplos. Campeón. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, la palabra campeón. Campeón. Pues sí, este tío es un campeón. Pero si yo le añado subcampeón, ya no es un campeón, ya es otra cosa, es un subcampeón, que son dos cosas distintas. Una cosa es el campeón y otra cosa es ser el segundo, el subcampeón. O, por ejemplo, la palabra pesca, la pesca, pues el deporte que te dedicas a pescar peces, ¿vale? Pero si le añado la terminación dor, si le añado el morfema dor, el morfema pescador o pescadora, como puede variar dor o dora, ya es dependiente, no es independiente, ¿vale? Pero como es dependiente, ¿vale? Puede ser flexivo o derivativo. En este caso, si le añado
Dor o Dora, ya cambia la palabra, ya no es pesca, es una persona. Ya no es el deporte, la pesca es el deporte. El pescador es la persona que hace pesca, que practica la pesca. Entonces le cambia el significado. Entonces se dice que es un morfema dependiente derivativo. Los derivativos te cambian el significado, crean palabras nuevas. ¿Vale? La palabra domar, domar, dom, domar, doma, domesticar, doma, domar. Vale, pues si le añado indomable, si le añado estos morfemas, ¿qué ocurre? Que estamos cambiando la palabra. Ya tenemos una palabra nueva con un significado distinto. Domar es una cosa, es una acción. Indomable es la persona que tú no puedes domar. Entonces vemos que los morfemas también nos pueden servir o para completar la información, en el caso de decirnos si es masculino o femenino, plural o singular, se llaman morfemas flexivos o morfemas dependientes flexivos, o pueden servirnos también para crear palabras nuevas. En ese caso se llaman morfemas dependientes derivativos. ¿De acuerdo? En resumen, vamos a volver a machacarlo para que no se nos olvide. Tenemos que las palabras están formadas por monemas. Los monemas son trocitos de palabras, pero trocitos de palabras con significado. Habíamos puesto algunos ejemplos y, por ejemplo, la palabra panadero, panadería, pan, todo eso, y habíamos cogido la letra P sola y habíamos dicho que la P sola no significa nada. Entonces, no es un monema. Necesitan tener un significado mínimo, ¿vale? Si tiene un significado mínimo se llama monema. Ahora, esos trocitos de palabra o monemas se clasifican en lexemas, que también se llaman raíz, o en morfemas. Los lexemas son la parte más importante, la que nos da la idea básica, ¿vale? Fijaos lo que se repite, en resumen. Lobo, loba, lobos, lobatón, lobato, lobezno, ¿vale? Se repite el lob. Esto es la raíz, o el que también se llama lexema. Y lo otro, las otras letras, se llaman morfemas y aportan información, nos aportan más información sobre la raíz. Si no cambian nunca, esos morfemas, por ejemplo, habíamos puesto estos ejemplos, contra, ni y tal, se llaman morfemas independientes. Pero si cambian, indicándonos, por ejemplo, el género, el número, todo eso, se llaman dependientes. Y dentro de los dependientes habíamos puesto dos tipos, flexivos o derivativos. Los flexivos informaban, nos daban mayor información, nos decían si era masculino, femenino, singular, plural, etc. Y los derivativos cambiaban la palabra y nos creaban una palabra nueva. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí hemos llegado. Ahora vamos a rematar el tema. Pues bien, ahora vemos que los morfemas, vamos a poner esto más centrado, perdón, que lo he movido, los morfemas dependientes derivativos pueden ser sufijos o prefijos. Cuando van después de la raíz, como estos ejemplos de aquí, entonces se llaman sufijos. Cuando van antes de la raíz, como en este ejemplo de aquí, se llaman prefijos. Pre con pre de previo, anterior, van antes. Prefijo van antes y sufijos van después. Por ejemplo, la palabra, vamos a buscar aquí un hueco donde escribir, la palabra dulzura va detrás, un sufijo. Pero hay otra que pueden tener sufijos a la vez. La palabra legal, relativo a la ley. Y legalizar y legalizar. Aquí el lexema o raíz es legal. Esto que está antes se llama prefijo y esto que está detrás se llama sufijo. Así que esta palabra, ilegalizar, tiene raíz, todas tienen lexema o raíz, tiene
sufijo y tiene un prefijo. ¿Entendéis? La palabra, vamos a buscar un huequecito, ahora borraremos todo esto y haremos un esquema mejor hecho. La palabra hacer, si le pongo delante deshacer, le he metido un prefijo. Como me cambia el significado, porque no es lo mismo hacer que deshacer, entonces estamos ante un derivativo. Recordad que los flexivos, lo único que me decían era darme información si era masculino o femenino, singular o plural, mientras que los derivativos me cambiaban el significado. ¿Vale? La palabra hacer es una cosa y la palabra deshacer es otra. Entonces, cuando se trata de un morfema dependiente derivativo, pues hay que saber si es un prefijo o un sufijo. Como esto va antes, previo a la raíz, entonces estamos hablando de un prefijo. ¿Vale? Quiero que no se me quede en el tintero deciros que los sufijos, no los prefijos, sino los sufijos, son los morfemas que más se utilizan para crear palabras nuevas. Se utilizan más los sufijos que los prefijos. ¿Vale? Y además voy a hacer un hueco y os voy a contar esto. Además, estos sufijos pueden ser, por ejemplo, aumentativos. Vamos a ver si los podemos colocar aquí. Un momentito. He borrado aquí para que lo veáis. Pueden ser aumentativos. Por ejemplo, inocente, pues inocentón, muchachote, petardazo. ¿Vale? Estas terminaciones, azo, ote, on, ¿vale? Esos sufijos aumentan, son aumentativos. O pueden ser diminutivos también. Disminutivos. Por ejemplo, hito, arbolito, niñito, hillo, pequeñillo, ico, muchachico, muchachica, hermanico. ¿Entendéis? Pueden ser despectivos también. Tú puedes coger, por ejemplo, la palabra libro, pues le añades el sufijo aco, libraco. Eso lo dices en tono despectivo. Aco. O larguirucho, ucho. Uf, este es un larguirucho, ¿entendéis? Musicastro, boda, bodorrio, ¿vale? Orrio. En fin, hay sufijos que indican, pues eso, una situación despectiva. También los tenemos para crear verbos. Crear verbos. Por ejemplo, pues ear, chatear o ridiculizar. Ridículo. Mira esto. Ridículo, ridiculez, ridiculez, ¿no? ¿Qué se repite? Ridícul, ¿vale? Pues si a ridícul, que es la raíz o lexema, le añades izar, ridiculizar, ese sufijo, izar, pues también sirve para formar verbos. O también para crear adjetivos. Crear verbos o también adjetivos. Por ejemplo, agradable, manejable, oso, ingenioso, de ingenio, ingenioso. O también los hay para crear nombres. Crear nombres. Por ejemplo, de fundir, la palabra fundir, derretir metal, ¿no? Fundir significa derretir metal. Fundición. Una fundición, ese sufijo ción indica el lugar donde se funden los metales. O de hermoso, hermosa, la raíz es hermoso, hermoso,
sa. Bueno, pues si le añades ura, hermosura, estás creando un nombre. Belleza, hermosura. O de sólido, si le añades ez, solidez. Son sufijos que crean nombres. O también adverbios. Puedes crear adverbios con la palabra, con las letras mente, con la terminación mente, con el sufijo mente. Por ejemplo, lentamente, rápidamente, considerablemente. Entonces hemos visto que los sufijos son los morfemas derivativos, dependientes derivativos, que más se utilizan para crear palabras, más que los prefijos. Y hemos puesto algunos ejemplos de cómo hay esos sufijos aumentativos, disminutivos, despectivos, esos sufijos que nos sirven para crear verbos, adjetivos, nombres, adverbios. Por último, quiero añadir a esto, antes de despedirme, dos cosas. La primera, una cosa nueva, se llama infijo. Infijo. Hemos visto lo que son prefijos, van delante, hemos visto sufijos, van detrás de la raíz, pero hay veces, hay palabras en las que los morfemas necesitan meterle en medio otras letras, otros morfemas, hablando técnicamente, para poder decir la palabra correctamente. Por ejemplo, humo. Sí, el humo. Vale. Si a la palabra humo le añades eda, que es un sufijo para crear nombres, humeda no puede ser. Le tienes que meter delante, en medio, para poder unirlo a la raíz, le tienes que meter otras letras, otro morfema. Pues a este morfema se le llama infijo. Por ejemplo, dormilón. Dormir, que con esto lo vamos a ver más claro. Porque dormir, vale. Dormir, dormido, vale. Bueno, pues hemos dicho que on, aquí lo tenemos, ese sufijo es un aumentativo, ¿no? Vale, pues si a dormir le pongo dormilón, ¿vale? El on, este que me hace el aumentativo, no puedo juntarlo a la raíz, al lexema directamente, no digo dormón, sino que necesito meterle en medio otro morfema para juntarlo. Necesito meterle, en este caso, la I y la L. Bueno, pues esto de dormilón, este morfema que he tenido que meterlo en mitad, es lo que se llama un infijo. Quieto. Quieto. Quieta. Quietos. Quietas. La raíz, quiet. Vale. Ito, tenemos aquí, indica un disminutivo. Pero yo no digo quietito, digo quietecito. Quietecito. Ito indica el disminutivo, quiet es el lexema o raíz, y he tenido que meterle un infijo para juntarlo. Bueno, pues cuando algunas palabras que necesitan ese infijo, cuando algunas palabras necesitan ese morfema intermedio para poder juntarlo a la raíz, le decimos que tienen un infijo. ¿Vale? Bueno, pues esto es, en resumen, lo que hemos visto de todo el tema este, que parecía tan complicado, de morfemas, fonemas y flexivos, derivativos y toda esta historia. Recordemos que las palabras están formadas por monemas, ¿vale? Monemas son trozos de palabras, pero con significado. Trozos sin significado no. La palabra, por ejemplo, que hemos mencionado varias veces, la palabra lobo, lobo, lobas, en fin, todas esas cosas, la L sola no tiene significado. El lob, L-O-B, sí tiene significado. Es un significado porque me está diciendo que hablamos de un animal mamífero con rabo, colmillos muy afilados y que te pega un poco como te descuides. Un lobo.
Luego, los otros morfemas, las letras estas, indican masculino o femenino, indican singular o plural. También tienen ese significado, ¿vale? Mientras que por eso se llaman monemas. Bueno, la parte más importante, la que más se repite y la que nos da el significado fundamental, se llama lexema o raíz. Y las otras letras que están ahí se llaman morfemas. Bien, los otros monemas, hablando técnicamente, se llaman morfemas. Esos morfemas podían ser independientes o podían ser dependientes, ¿vale? Recordad que habíamos dicho que los independientes formaban palabras por ellos mismos son palabras, y habíamos puesto los ejemplos esos de aquí, los, contra, ni, y, ¿vale? Y no cambiaban. Mientras que los dependientes se unían al lexema y modificaban la palabra dándonos mayor información. Por ejemplo, nos decían si era masculino, femenino o si era otra palabra, ¿no? Si lo único que hacían era decirnos si era masculino, femenino, singular, plural y esto, si nos completaban la información de la raíz, decíamos que eran flexivos, y si lo que hacían era cambiar la palabra y nos decían una palabra nueva, cambiar el significado, perdón, y nos decían una palabra nueva, lo llamábamos derivativos. Si ese morfema estaba añadido por delante, se llamaba prefijo, y si estaba añadido por detrás, se llamaba sufijo. Ya habíamos dicho que la mayoría de los morfemas que crean palabras, que sirven para crear palabras nuevas, son sufijos. Y habíamos dicho aquí que podían ser esos sufijos aumentativos, diminutivos, despectivos, o sufijos para crear verbos, adjetivos, nombres o adverbios. Y por último habíamos mencionado lo de los infijos, que era un morfema que había que añadir en mitad de algunas palabras para poder juntar la terminación, que era alguna de estas, con la raíz. Poníamos el ejemplo de quietecito o quietecita, hito, que era un diminutivo, o ita, masculino o femenino, que lo queríamos juntar con la raíz quiet, pero teníamos que meterle la E y la C, el morfema EC, para poder juntarlo todo. Entonces, este morfema EC lo llamamos un infijo. Bien, pues eso es todo lo referente a lexemas, morfemas y todo esto. Pero quiero terminar el tema añadiendo una información sobre lo que son los fonemas, con F de fonema. Para hablar de los fonemas, os voy a poner unos ejemplos para entenderlo más fácilmente. Vamos a ver, mirad esto. Vamos a ver, espera, que se me ha... La palabra pato. Pato. Un pato, vale. ¿Qué pasa si cambio la letra T por la letra L? Palo. Pues que cambia totalmente el significado, ¿no? Sí. Vale. ¿Y si pongo el ejemplo de casa y cambio la letra A por la letra O? Cosa. Pues que también cambia el significado totalmente, ¿no? Bueno, pues los fonemas son los sonidos. Mirad este ejemplo, antes de empezar de definirlos. Por ejemplo, barco. ¿Vale? Esta letra, la letra B, barco. Vale, mirad esta otra palabra. Vela, vela. Suena igual. En un principio, nosotros sabemos que vela se escribe con V y que barco también va con B. Barco va con B. Pero suenan igual. Si yo no te lo escribo y digo vela, en un principio, si tú no hubieras estudiado español y no supieras que esto hay que ponerlo con V, tú no sabes distinguir el sonido, no sabes decirme si va con B o con V, porque la B y la V suenan exactamente igual. En otros idiomas, por ejemplo, en inglés, la B, baseball, ¿vale? Esto, baseball, baseball, ¿vale? Suena como B, pero la V, volley, suena como V, así. Hay una diferencia de sonidos. En alemán, por ejemplo, también. El coche
lo que aquí decimos Volkswagen, ¿vale? Que en alemán se llama Volkswagen. Volkswagen, en la V, en alemán suena como una F. En español, la letra B y la W, perdón, en alemán suena como Wagen, como la V inglesa. Volley, Wagen. Bueno, pues en español, la palabra barco, la B, suena igual que la V, e incluso la W suena también como una B. Wagner, el compositor, el músico alemán, Wagner. Nosotros no hacemos una diferencia de sonidos entre la B, la V y la W. Bueno, pues estos son los fonemas. Las palabras también se dividen en sonidos, en fonemas. De tal manera que las palabras se pueden descomponer en sonidos. Esos sonidos no tienen significado. O sea, yo digo la letra B sola, o la letra V, o la letra P, eso no tiene significado solo. Pero gracias a esos sonidos, sí puedo crear información. Por ejemplo, si aquí el sonido que utilizo es el de la O, la información que te estoy dando en esta palabra es muy diferente a si pongo el sonido de la A. Si pongo el sonido de la T, la información que te doy en pato es muy diferente a la información que te doy en palo si utilizo el sonido de la L. Entonces, los fonemas son esos sonidos en los que tú puedes descomponer las palabras. No tienen un significado por ellos mismos, pero gracias a ellos sí puedo darte información sobre la palabra completa. En español, en español tiene 24 fonemas. 5 pertenecen a las vocales y 19 a las consonantes. Se llaman 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos. Mirad esto. Los fonemas se representan con barritas a los lados, como esto. Este es el fonema A, fonema B, fonema K. Mirad esto. Este fonema representa, ¿vale? Vamos a fonema y letra. Este fonema representa a la letra A. No tenemos problema, ¿no? Eso está claro, ¿no? Este fonema representa a la letra E, este fonema representa a la letra I y también a la letra Y. Estas dos letras suenan igual. Pepe y María. Mirad este ejemplo. Pepe y María. Esto suena I y esto suena I. Es el mismo sonido. En inglés hay una diferencia, en otros idiomas hay diferencias, pero en español no. Entonces, por eso decimos que el fonema puede representar a una o a varias letras. En el ejemplo que yo había puesto antes de la letra B, de la letra V, de la letra W, ese sonido es el mismo. Ese fonema es el mismo para esas tres letras. Ahora lo vamos a ver. Letra O. Fonema O para la letra O. Fonema U para la letra U. Bien, este es el que yo había puesto antes. El fonema B representa a la B, a la V y a la W. Estas tres letras se pronuncian B. El fonema Z, este C, se pronuncia para la C y la Z. Por ejemplo, cero. O la palabra zapato, zapato. ¿Vale? Este C, za, es este fonema. La letra, el fonema K sirve para pronunciar la C, la K y la Q con la U. Por ejemplo, cacahuete, saco o kiwi. Kiwi, este ki suena igual. O queso, quemar. Este Q, U suena como K. La CH representa la letra CH. Charco, muchacho.
La D, el fonema D, representa la letra D. La letra F está representada por el fonema F. Por ejemplo, fábrica, fábrica, ¿vale? Bien, este fonema, J, ja, G, Ji, Jo, Ju, la G y la J. Por ejemplo, geranio. La palabra geranio, geranio, o la palabra ligero, ¿vale? Ligero. Esta letra G suena como la J. Jerga, jerga con J suena igual, o reportaje, reportaje. La G y la J suenan igual, es un sonido. La G, pero la letra G también puede, y la GU, aquí tiene el sonido de la G, y aquí tiene el sonido de la G. Gato, regalo, guitarra, guitarra, gato y guitarra suenan exactamente, aquí la letra G, ¿no? La G y la U suenan igual. Gui, ¿vale? La L, la letra L está representada por el fonema L. Fonema L, letra L. Libro, labio. La L representa, el sonido ese de ya, representa a la L, a la L. La letra M, pues tiene el fonema de la M, que es mano, remar. La N, la letra N, tiene su fonema, como la N. Y la ñ española tiene el fonema ñ. ña, riñón, ñu, niño. La letra P, con su fonema P, ropero, ropa. Y luego tenemos la R, la letra que a veces R, que también le llamamos R, con ese sonido especial, amores, mores, caro, caro, ese sonido, ese es el fonema que representa a la letra R. Mientras que también tenemos otro fonema para la misma R y la doble R, que es el fonema que representamos con dos R's y que es el sonido ratón, torre, rosa. Ese sonido, ese R, es el fonema que representa a la letra R y a las dos y a la doble R. La S, la letra S, está representada por el fonema sano, espeso. La T, la letra T, tiene su fonema, T, tema, arte. Y la letra Y también, al igual que la R, que tiene dos fonemas, la letra Y la tenemos apuntada por aquí, ¿dónde la hemos puesto? Aquí. La letra Y suena a veces como este fonema I, pero también en la palabra yegua o rayuela, ese sonido ya no es el de la I, no es yegua, yegua. Pues ese sonido, ese es el fonema que la letra Y también tiene. La Y tiene ese sonido, para la Y tiene dos fonemas, este y este. En resumen, el fonema es el sonido. Las palabras las podemos descomponer en sonidos. Esos sonidos por sí solos no tienen significado, ¿vale? Pero gracias a esos sonidos sí podemos construir palabras y esas palabras sí tienen significados. Hay 5 sonidos, 5 fonemas vocálicos, que se refieren a las vocales, se llaman así, y 19 fonemas consonánticos, que se refieren a las consonantes. Hemos visto, aparte de esto, que es el complemento último para terminar este vídeo, lo siguiente. Las palabras
que se descomponen en monemas. Esos monemas pueden ser lexemas, que también se llaman raíz, o morfemas. Esos morfemas pueden ser independientes o dependientes, y esos morfemas dependientes pueden ser flexivos o derivativos. Los derivativos pueden ser sufijos o prefijos. Los sufijos son los que más se utilizan para formar palabras y pueden ser aumentativos, disminutivos, despectivos, pueden servir para crear verbos, adjetivos, nombres o adverbios. Y por último, habíamos hablado de los infijos, que eran unos morfemas que teníamos que meter en medio de algunas palabras para poder unir esa raíz con el resto de los morfemas. Eso, más los fonemas, completan este vídeo. Es un vídeo largo, pero miradlo despacito. Daos cuenta que repito mucho las cosas para que mientras lo estéis escuchando vayáis memorizándolo y no tengáis que hacer después un esfuerzo adicional, pero también es un vídeo simple y sencillo. Bueno, pues hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos. En especial a mi amigo Juan, que me ha sugerido el hacer este vídeo. Hasta pronto.